y aprovechando que estos temas son bastante fáciles de comprender. Así que hablando del primer nivel de salud, dijimos que una de las características de este nivel es que abarca el 80% de las enfermedades más comunes, ¿verdad? Y sin embargo resuelve muy pocas complicaciones, es decir, que eso está destinado para segundo o para tercer nivel. Entonces este primer nivel de salud es un conjunto de establecimientos cuya principal función es servir como punto de contacto. Es por eso que usted lo ve como dentro de su puesto de salud, cerca del lugar donde usted vive. Entonces inicialmente permanente y privilegiado para las personas, para las familias, para las comunidades que rodean estos puestos de salud, con el sistema de salud para poder brindar el acceso más cercano a la salud que es posible en cuanto a la atención sanitaria que corresponde. Entonces, dentro de sus características, gracias. Entonces, dentro de algunas características que hay o que tenemos en este primer nivel es que se constituye la primera puerta de entrada o la primera comunicación con el paciente para que éste pueda ser atendido en todo sistema de salud. O sea, siempre que este paciente tenga la necesidad de ser atendido por X caso o X complicación de caso en cuanto a salud, este siempre va a tener que pasar por un primer nivel de salud. Entonces, por eso es que se constituye la primera puerta o la puerta principal de entrada en cuanto a la atención a todo sistema de salud. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Que este primer nivel de salud cuenta con servicios médicos generales para la atención de consulta y no hace procedimientos quirúrgicos de ninguna manera. Ustedes van a ver que en el primer nivel de salud, cuando hablemos de los centros de salud integral, va a haber una internación de tránsito o hasta 48 horas de internación, pero eso no significa que se deba a un proceso quirúrgico. Recuerden ustedes que en los primeros niveles de salud, en relación al área materna infantil, ¿qué creen o qué tipo de casos creen ustedes a que se refiere este tipo de internación? Materno infantil. Ginecología, obstetricia. Embarazo, pues, ¿verdad? Embarazo, ¿no? Entonces, en este primer nivel se atienden y justamente según el protocolo, las indicaciones universales o el protocolo universal dice que toda mujer que ha pasado por un proceso de gestación y ha estado en un parto tiene derecho a hacer un reposo por lo menos 24 a 48 horas. Después de eso puede ir de alta cuando es un parto normal. Cambia la situación cuando es un nacimiento por cesárea. Entonces, en ese caso, aparte de ser quirúrgico, tiene un tiempo más prolongado de internación. Por eso que ustedes lo van a ver incluso dentro de su práctica hospitalaria en el servicio de ginecología y obstetricia, que van a tener efectivamente hasta partos normales en un tercer nivel, un segundo nivel donde ustedes hagan. La diferencia es que según la complicación o el cuadro que se presente en estas pacientes obstétricas van a requerir quizás más tiempo de internación, y si fuera cesárea de entrada por lo menos tienen que estar 72 horas de internación. Entonces esa es una característica de otro nivel de atención. Sin embargo, aquí estamos hablando de que el primer nivel se caracteriza por tener a la atención de la medicina general y además de eso no hace internaciones quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos. Entonces, de esa forma es que también se realizan atención sobre las consultas generales, policonsultorios, etc., ¿no? Entonces, otra de las características es que este primer nivel brinda la atención ambulatoria y no hay, una vez más, repetimos, no hay internaciones. No confundan el hecho, por eso es que el siguiente tema creo que nos toca hablar sobre la estratificación que les venía hablando desde la primera presentación de primer nivel. Entonces, ahí vamos a conocer específicamente las características de un primer nivel de salud, donde se divide por puestos, por centros ambulatorios, por centros con internación de tránsito y estos centros integrales. Entonces, esa es una de las características, sin embargo, no hay internación.
Es de mayor cobertura, pero atiende casos de menor complejidad. Por eso es que repetimos una vez más, y es el último punto que dice que este nivel debe resolver el 80% de los casos más comunes. ¿Qué casos más comunes? En cuanto a infecciones respiratorias, en cuanto a deshidratación, diarrea, ¿verdad? Todos esos casos más comunes que vemos a toda edad, que puede estar presente a toda edad, que también va relacionado a la atención que se centra en las enfermedades como el resfrío, mordedura, accidentes, inmunizaciones, vacunas, etc. Entonces, es una de las características que en cuanto a atención del paciente de la tercera edad, igual, ¿no? Control de signos vitales, etc. Entonces, hay una amplia cobertura de atención en este primer nivel. Entonces, ¿dónde se realizan las inscripciones? Para poder entrar o para poder ser habilitado a este seguro universal, tenemos que contar con algunos requisitos. ¿Dónde? En el lugar más cercano donde usted vive. Enseguida les voy a mostrar algunos de ellos y quizás usted se va a ubicar según el lugar donde vive, a qué puesto de salud pertenece, ¿no? Entonces, ¿cómo registrarse? Ya ahí el día de ayer estábamos mencionando que los que contaban con ese tipo de seguro dijeron que nada más presenta su documento de identificación y su factura de luz para verificar el lugar donde vive, y posteriormente a esto la persona encargada de poder ingresarlo al sistema verifica sus datos y verifica si es que no cuenta con ningún otro tipo de seguro privado, y de esa forma es o está habilitado para poder contar con este tipo de seguro. Entonces, es una breve explicación de cómo es que se puede adquirir este tipo de seguro universal, que va a estar habilitado desde sus puestos de salud al lugar más cercano donde viven. Entonces, según las características más comunes de estos establecimientos de salud de primer nivel, se agrupan en 7 categorías. En cuanto a infraestructuras, en cuanto a equipamiento, a insumos, a recursos humanos, que eso lo vamos a ver más adelante, en cuanto al tipo de organización y las funciones y el tipo de financiamiento que tienen. Entonces, el primer nivel de atención oferta algunos servicios como promoción, prevención y salud asistencial, diagnóstico, tratamiento, consultas, internaciones de tránsito y rehabilitación. Entonces, esa es una de sus tipos de servicios que presta primer nivel de salud. Entonces, cuando hablamos de estos primeros niveles de salud, estamos hablando de que este primer nivel de salud se distribuye en todo el departamento por redes. Entonces, estas redes o centros de salud de primer nivel están distribuidos dentro de la red norte por 14 centros, dentro de la red sur con 19 centros, dentro de la red centro, que está obviamente al centro de este mapa, caracterizado por tener la capacidad de 10 centros de salud, y la red este, que tiene 22 centros de salud. Entonces, ahí está, ¿no? Vemos que en la red norte, por ejemplo, en esta zona es la red la zona norte, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el Anita Suárez Leigue, el Centro Municipal, Distrito Municipal 5, vemos el 10 de octubre, San Antonio, Lazareto, uno de los más conocidos o los más sonados, ¿no? Y quizás ahí usted va a distinguir que dentro de ellos también tenemos estos centros de salud integral, los CUSI, los TUSECIS, etcétera, según el lugar donde usted está ubicado, ¿no? Entonces, ¿alguien reconoce alguno de estos? 14. ¿Cuál? ¿El 14? Los TUSECIS, ¿no? Entonces, seguramente ella vive por esta zona, entonces le corresponde a este centro de salud. ¿Alguien más que vive por esta zona? La Anita Leigue. El Anita Leigue, ¿no? Uno de los más conocidos, ¿no? Y de seguro, ¿cuál es, a ver, según usted, como es su centro, qué ha visto en cuanto a sus características de ese centro? ¿Con qué cuenta, según a su simple vista? Quizás ya lo ha visitado. Es que solo fui a firmar su curso. Ya. Yo fui solo una vez para que me dieran uno de tercer nivel por oftalmología, pero lo que pasa es que nos toman los signos vitales y los productos de la enfermedad de base, dependiendo de eso ya nos hacen la derivación. Vi que contaban con inmunizaciones, había mucho control de madre embarazada y también niños con problemas leves, digamos, serían dengue, fiebre, todo eso. En cuanto a su infraestructura, ¿cómo lo vio usted al centro? No es de gran tamaño Ya. y mayormente solo utilizan de todo el establecimiento una cierta parte.
Seguramente es un puesto de salud. ¿Y usted? ¿Cómo era su centro de salud? Generalmente los centros de salud o los puestos de salud, según sus características, incluso te habla del tamaño de la infraestructura. Más adelante vamos a ver que dentro de las características incluso me habla los metros cuadrados, la distancia a la cual tiene que estar localizado ese puesto de salud dentro en el área tanto urbana o rural. Entonces es importante que estos puestos de salud tienen esas características, ¿no? Entonces ahí vemos que el Ermita Leire me parece que es uno de los más conocidos, aparte de ser uno de los más conocidos, me parece que es grande en infraestructura, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, podría ser uno de los centros integrales de salud que cuenten con las capacidades. Va a ir a investigar Andrade, eso, ¿no? Va a ir a investigar su centro. Entonces ahí vemos la red sur. La red sur, ¿alguien ubica? ¿Quiénes viven por el sur? ¿Nadie? ¿Usted? Ustedes, a ver, ubiquen cuáles serían sus centros de salud. A ver, ahí está. Ya pasamos, es la red norte. Ajá, así es. La red por la Colorada, Antofagasta. Generalmente les habla por estos centros llevan el nombre del lugar o del barrio que se llama así, pues, ¿no? Por ejemplo, Los Olivos, ¿no? Está por la zona sur, está por a quienes ubican el Santo Dumont, puede ser. Entonces, por ese lado, ¿no? Ese lado es la zona sur. Después Roca y Coronado, Bermúdez, Los Bosques, y ahí está, ¿no? Palmasola, ¿no? Entonces, esas zonas son las que están distribuidas la red sur. Entonces ahí están los 19 centros de salud y dentro de ellos también hay los centros integrales, ¿no? Quizás de lejos no se pueda ver bien, pero usted en casa lo va a revisar. Ahí está la información que necesita, incluso los números telefónicos para cuando usted necesite ese tipo de atención, ¿no? Y de hecho ya preguntamos en la anterior clase ayer quienes estaban inscritos. Si no tiene algún tipo de seguro, puede hacer uso. La verdad que es una ayuda. Quizás no es todo lo que podríamos necesitar, pero te salva, ¿sí o no? Entonces la red centro, ahí está. Esta red centro cuenta con pocos centros de salud. Aquí lo vemos como 10 centros de salud, pero ahí está el Perpetuo Socorro. Es uno de los centros con internación de tránsito, centros integrales. El Willy Lemaitre es un puesto de salud. Brígida también es un puesto de salud. El Elvira Wunderland es el centro integral de salud. Ustedes han debido escuchar que este centro o puesto de salud está capacitado, tiene bastantes inmunizaciones, ¿no? A todo el mundo los enviaban ahí. Entonces es un centro bastante. El San Carlos también, ¿no? El San Carlos de hecho es un centro de salud integral. Ahí está, ¿no? Bueno, quizás estos los conozco más que los otros centros porque está dentro del área donde yo habito. Entonces, el San Carlos, por ejemplo, sé que es un centro de salud integral porque atiende las 24 horas, tiene un servicio de emergencia, de ambulancia, y este es un tipo de centro que está quizás más altamente capacitado para la atención. Entonces, este es un claro ejemplo de que en cada red o en cada red que está distribuido en los diferentes puntos cardinales hay un centro integral de salud, que estos siguen siendo primer nivel, ¿no? Así como hay puestos de salud, hay centros de salud con internación de tránsito y por ende cada centro cuenta con un centro de salud integral. Entonces, una vez que quizás hayan casos que no se puedan manejar o que requieran de un servicio mayor dentro del primer nivel, digamos que si yo pertenezco a uno que es el Brígida, yo me voy o me derivan al San Carlos. Esa es la forma de derivación que se hace según el nivel jerárquico que ocupa cada tipo o centro de salud. Entonces, de Brígida pueden hacer la derivación a un centro integral que vendría a ser el San Carlos. Si el San Carlos no lo puede manejar, en este caso, por ejemplo, una conducta ginecológica obstétrica más que todo,
supongamos que es una paciente que tiene el producto o el feto tiene una circunferencia cefálica de mayor a 11, entonces no puede ser atendido en un centro integral, pese a que las condiciones maternas están óptimas, ¿no? Son positivas para poder dar canal a un trabajo de parto. Sin embargo, por indicaciones por criterios y cuidados no pueden ser atendidos aún en estos centros integrales. Ya de aquí salen hacia un segundo o hacia un tercer nivel. ¿Para qué? Para una conducta quirúrgica. Entonces recuerden que en estos centros integrales de primer nivel no hay procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, pero sí hay tratamientos o internaciones de tránsito. Entonces a eso nos vamos cuando hablamos de este tipo de servicios, las características o las prestaciones de servicio que tiene este primer nivel de salud. Y esta red, por último, la red es aquella que tiene mayores centros de salud. Y ahí vemos, ¿no? Esta red, ¿alguien ubica por dónde vive? ¿Y algunos se ubicaron en los de acá, los del centro? ¿Se perdieron? ¿Por qué lado viven ustedes? Norte. Norte, usted ya ubicó. Ya ubicaron los que viven por la zona norte. Por la zona sur ya ubicaron. ¿Y el centro? ¿Alguien en el centro? ¿Nadie? ¿No ubicaron su centro de salud? Bueno, esta es la zona este, o la red este. El Pajonal, a ver, el Porvenir, por ejemplo, ¿no? El Noel Camp Mercado es uno de los centros integrales. ¿Alguien ubica dentro de su centro? ¿Nadie? ¿Ustedes? El 13. El 13, ahí está, Cañada del Carmen, ¿no? Entonces ella se ubica por la zona donde ella vive. Entonces, de esa forma es necesario poder, aparte de conocer y saber de que es un beneficio para todo boliviano, para toda la población, la comunidad, es un beneficio y es necesario poder promocionar este tipo de información para aquellas personas que no tienen el alcance para tener un seguro privado. Entonces, por increíble que quizás parezca, hay gente que todavía desconoce de este servicio de salud, ¿no? Entonces es beneficioso, no solamente nos podemos privar del servicio de salud por quizás falta de economía o falta de recursos, etcétera, sino que ya hay un servicio que está hace mucho tiempo ya atrás que se puede dar uso de estos servicios de salud en el área de primer nivel. Entonces, vamos a ir al segundo nivel. Ya conocimos algunas de las características, cuáles son los centros, cuáles de ellos eran los centros integrales de salud, cuáles son algunas de sus prestaciones de servicio. Pero ahora nos vamos al segundo nivel. ¿Cuáles son las características que tiene el segundo nivel? Pacientes que van a estar siempre derivados del primer nivel, ¿no? Entonces, tienen este nivel de salud, que es el segundo nivel, se caracteriza por presentar las 4 especialidades básicas. O sea, esto sí o sí tiene que tener. Y obviamente va a estar acompañado de algunas de las especialidades como emergenciología, de algunas especialidades como anestesiología. Cuando yo hablo de una intervención, de un proceso quirúrgico, obviamente voy a contar con el otro equipo, ¿no? El otro equipo que interviene en el proceso quirúrgico. En este caso, van a haber anestesiólogos, van a haber cirujanos, van a haber obstetras, ginecólogos, cardiólogos, porque a ninguna intervención quirúrgica pueden entrar sin ninguna valoración cardiológica. Entonces ustedes van a ver e ir conociendo algunos de los criterios o algunas de las instrucciones, de los requisitos para entrar a una intervención quirúrgica. Y una de ellas es la valoración cardiológica, el informe por escrito que tiene que estar firmado y autorizado por el familiar, desde un electrocardiograma, desde laboratorios de rutina, ¿no? Todo tiene que estar totalmente estable en este paciente. Entonces, por eso es que se cuentan con otras especialidades afines, ¿no? Con el fin de poder trabajar en equipo dentro de una intervención quirúrgica. Entonces ahí está uno de los servicios como medicina interna, son los servicios que básicamente tienen que haber en estos segundos niveles de salud. Posee un mínimo de 4 especialidades. Ahí está interviniendo anestesiología, cirugía, medicina interna, gineco, obstetricia, ¿verdad? Además de esto,
Hablando de los laboratorios, en primer nivel, quizás no lo mencionamos, pero en primer nivel solamente hay los laboratorios básicos, de rutina, ¿no? Ya en este segundo nivel, ya hay laboratorios de exámenes, además de los de rutina, algunos especializados, ¿no? Entonces, porque es necesario intervenir en ocasiones con otro tipo de servicio de laboratorio. Servicio de emergencia a las 24 horas, sí o sí, ¿no? Y todos los días. Entonces, así como hay en un centro integral, en un segundo nivel, el servicio de emergencia está un poco más ampliado, más amplificado. Entonces, este nivel resuelve el 15% de las enfermedades más comunes, ¿no? Pero después se enfoca a tratar o a trabajar sobre las enfermedades que tienen o que presentan mayor complicación. Entonces, esa es una de las características. Además que aquí aumentamos diciendo de que tanto segundo como tercer nivel se enfocan al área de la docencia y de la investigación. ¿Hay alguno de ustedes que conoce el hospital de segundo nivel? Bajío, ¿qué más? Plan 3000, sí. Francés. Sí, este de acá, ¿no? ¿Alguien más conoce? El obrero es tercer nivel. Ustedes se van a dar cuenta, tanto el Bajío, por ejemplo, haciendo una comparación sana, el Bajío en cuanto a infraestructura es más pequeño que los tercer nivel. Ustedes ven generalmente un tercer, peor las cajas, vean las cajas, ¿no? O sea, si hubiese estado en San Juan de Dios, el Percibola con el Hospital de Niños juntos, es un mega hospital, ¿no? Es grande. Entonces, todos ellos son de tercer nivel. Sin embargo, el segundo nivel, cuando ustedes vean los distritos hospitales municipales, distrito M5, sepan que son generalmente segundo nivel, ¿ya? Ahora, el Hospital de la Villa, por conocimiento de un especialista, un colega especialista, ese hospital es de segundo nivel, pero trabaja como tercer nivel. Entonces, hay hospitales que están altamente capacitados según los insumos, los requerimientos que ellos necesitan, pero estos hospitales están caracterizados por tener estos puntos que acabamos de nombrar. Sería un buen para ser internado. Pues sí, de hecho hablamos el día de ayer con las personas que estuvieron de que yo les recomendaría hacer segundo o tercer nivel, pero prefiero que si ustedes me digan dónde al final, segundo, tercero, tercer nivel, el tercer nivel y no crean que ustedes van a hacer papeles ahí, van a hacer de todo, y todo cuenta de cómo ustedes se dispongan a hacer las cosas, les contaré, porque a veces se te presentan oportunidades y si te ves, y claro, hablemos de todo, ¿no? He visto y he tenido igual compañeros que desde estar sentados ahí y no querer hacer nada o de escapar al quirófano, hay gente así, pero todo depende de la voluntad de cada uno de ustedes. Entonces, hay buenos residentes, no todos son malos, van a conocer de todo, pero el caso es que hablando como el tipo de formación que ustedes quieren tener, tercer nivel siempre va a ser tercer nivel. Entonces, en tercer nivel te llegan casos, a ver, díganme ustedes si no llegan, ¿a dónde es que llegan? ¿A qué hospital de tercer nivel que conozcan, el más conocido acá en Santa Cruz, Bolivia? Llegan más casos de ya sea accidente, de patologías extrañas, de todo. ¿Japonés? Japonés y San Juan de Dios. San Juan de Dios. Las trabajo mucho en San Juan. Son los más conocidos, ¿no? La gente llega ahí a patar. Entonces, es por eso que ustedes, si no tienen la oportunidad de verlo durante su internado, después le va a ser difícil enfrentar, porque ya después ustedes se enfrentan solos. Entonces, tienen que estar altamente capacitados para irse solos a una provincia, por ejemplo. Entonces, tercer nivel es de buena recomendación. Se aprende de todo, tanto en medicamentos, en emergencia, ni qué decir, una vez más les decía el día de ayer, emergencia se aprende demasiado. Afortunadamente me tocó pasar por emergencia de niños y en emergencia de adultos. Y créanme que se aprende en una semana. Al segundo o tercer día ya estás haciendo gasometría, ya estás viendo intubaciones. Si tenés mucho interés, mucha práctica en lo que estás haciendo, el residente incluso te ayuda, el residente de tercer año, te ayuda a intubar.
en un paciente real, ¿no? O sea, ya no es maniquí, ¿no? Aquí es puro maniquí y claro, ¿no? De que sí te aporta, sí, ¿no? Pero otra cosa es estar ahí con el paciente, ¿no? Entonces, eso tiene muchos beneficios. Así que nos vamos por tercer nivel. Pero bueno, viendo las características de un segundo nivel, también, como les decía, hay hospitales de segundo nivel que están trabajando como si fueran tercer nivel. ¿Por qué? Por la necesidad que hay dentro de una población, ¿no? Entonces, estos últimos años que hemos pasado, tanto en COVID, tanto en este tipo de pandemia, la mayoría llegaba a intubación, ¿no? Llegaba a terapia. Entonces, por eso es que estos hospitales se ha visto la necesidad de hacerlo trabajar como tercer nivel. Entonces, de todas formas, hay algún tipo de limitaciones. En este caso, en un segundo nivel, no hay otras especialidades o quizás no cuentan todos con las subespecialidades como nefrología, diabetología, el área oncológica, que en la Caja Petrolera hay una área oncológica, hay ginecólogos, oncólogos, entonces tiene un mayor beneficio que en estos hospitales no hay. Entonces, a eso me voy, que hay especialidades o que las especialidades están mucho más completas en un tercer nivel de salud. Y eso, a ver, vamos a ver qué más. Entonces, estamos hablando de que algunos de los hospitales de segundo nivel, ahí está, ¿no? Lo que ustedes mencionaban. Nos faltó Pampa de la Isla, ¿no? Aquel que está de segundo nivel, Plan 3000. Vemos la Villa también, el Bajío del Oriente, vemos el Francés y generalmente los distritos municipales, ¿no? Aquellos hospitales municipales, mejor dicho. Bueno, entonces ahora hablemos de tercer nivel. ¿Cuáles son las características? Al igual que hemos visto tanto en primer y segundo nivel, también tenemos características, pero tercer nivel me habla por sí solo, ¿no? En cuanto a su infraestructura, son de mayor tamaño. En cuanto a sus equipos, son más complejos. En cuanto a sus especialidades, llevan especialidades más amplias, mayores a las 4 especialidades básicas. Además de eso, las subespecialidades están enfocadas también al área de docencia e investigación, también están. Entonces ahí ustedes ven algunas de las características. Estos tienen equipos de alta complejidad. ¿Y cómo no? Ahí que vemos, ¿cuáles son los equipos de alta complejidad? Resonancia magnética, ¿verdad? Esos estudios ustedes van a verlo como si fueran un rayos X. Hoy en día son bastante utilizados. Entonces, tomografía axial computarizada, mayor tecnología y mayor especialidad. Son pacientes que generalmente van a estar derivados del primer y del segundo nivel. Difícilmente llegan directo a tercer nivel, ¿no? Aquellos pacientes. Entonces cuentan con servicios de internación, cirugía, medicina interna, pediatría, cuentan con traumatología, neurocirugía, ahí están, ¿no? Los neurocirujanos. Segundo nivel no cuenta con ese tipo de capacidad, ¿no? En el área de especialidad oncológica y otros, ¿no? Entonces, una de las ramas, eso también es bueno decirlo, porque las patologías más comunes que vemos en nuestro medio, ¿cuáles son? 2 básicamente, las más comunes, ¿no? Las del día a día. ¿Cuáles son? Y hipertensión. Entonces, si ustedes manejan bien lo que es diabetes y hipertensión, créanme que van a tener un trabajo seguro. Si ustedes manejan eso clínicamente, les va a ir bien, porque es el pan diario, pues, ¿no? Entonces, los diabetólogos están desde un tercer nivel. Después generalmente ellos tienen otras subespecialidades y es enriquecedor cuando uno se rodea de este tipo de personas, de especialistas, ¿no? Que uno no aprende solamente cómo diagnosticar una diabetes, etcétera, no solamente la clínica, ¿no? Otros estudios más avanzados. Entonces, es por eso que hay otras áreas o otras especialidades dentro de un tercer nivel. Realizan estudios complementarios más complejos, cuentan con unidades de terapia, las terapias intensivas, ¿no? En este nivel, quizás a ustedes les va a tocar igual rotar terapia intensiva, donde van a ver la típica úlcera por decúbito a patadas, ¿no? En estos pacientes que están postrados y echados en terapia. Entonces, y además de su tracalada, le decíamos nosotros en aquellos tiempos, tracalada de patologías, de enfermedades, ¿no? Aparentemente, ustedes ahorita manejan una patología con un paciente, pero ahí en medicina interna sobre todo se maneja por lo menos mínimo 5
patologías en un paciente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Mientras más complejo, si ustedes manejan lo complejo, lo que es común va a ser mucho más fácil. Entonces, es por eso que es beneficioso conocer en cuanto a estudios, en cuanto en el área de docencia o estudios, los tercer nivel. Entonces realizan estudios complementarios más complejos y este nivel resuelve el 5% de las enfermedades más complejas. Entonces, de acuerdo a sus características, estamos hablando de que tercer nivel también se enfoca a el área de docencia e investigación. ¿Qué hospitales de tercer nivel conocen? Ahí está, ¿no? Hospital de Niños, Percibola, ¿qué más? El área oncológica, el hospital oncológico, ¿qué más? Las cajas, Nacional, Petrolera, El Obrero, ¿no? Entonces hay muchos hospitales de tercer nivel. Ahí está el japonés, Caja Petrolera, San Juan de Dios, ¿no? Son los hospitales, los Villa Primero de Mayo, la Caja Nacional. Entonces esto, véanlo ustedes en cuanto a su infraestructura, ya saben que como son grandes, entonces tienen la característica de ser hospitales de tercer nivel. Entonces estos son los que cuentan con mayor complejidad de casos y en cuanto a tecnologías también reciben los equipos de mayor complejidad o más avanzados. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Aquí tengo una hoja. ¿Quién me quiere dar un número? 8. Ana Victoria. A ver, Ana Victoria, lea este caso y procure identificar en qué tipo de servicio de primer, segundo o tercer nivel necesitaría o debería ser atendido este paciente, según las características que hemos visto, ¿no? Entonces, les hago esta dinámica porque tal vez podría entrar dentro de su examen, ¿no? Entonces, según las características que hemos ido aprendiendo, entonces vamos a identificar. De segundo nivel. A ver, léalo, por favor. Paciente de 28 anos de edad acude a la consulta por un cuadro clínico de aproximadamente 24 horas de evolución, caracterizado por presentar dolor articular en miembro superior derecho. Al exame físico se evidencia inflamación leve a moderada intensidade. Se solicita laboratório hemograma completo, raio-x e AP e miembro superior derecho. ¿Usted dice en qué área es? ¿En qué nivel? Segundo nivel, creo. ¿Alguien dice primero o tercer nivel? Primero. Ya. Debe su criterio. ¿Por qué cree usted que es segundo nivel? Porque teria que um raio-x, Raio-X. um hemograma completo também. E não sei se ele no primeiro nível não haria do hemograma completo e raio-x. Ay, que no estuvo ayer. ¿Te vino ayer? ¿No pudo venir ayer? Não me inscrevi aí. Ya, está bien, bueno escuchar la opinión. A ver, allá me sale. Primero, doctora, ¿Por qué? porque una